Saludos y bendiciones, Pastor Brian Caro, súper emocionado porque le tenemos que confesar que esto que usted va a ver ahora, nosotros en algún momento lo comenzamos y le titulamos al podcast Desde Casa. En ese momento nosotros lo grabamos en nuestra iglesia, pero en estos días sentimos la inquietud y la necesidad y la motivación de hacerlo literalmente honrando el título del podcast, Desde Casa. Por eso literalmente pusimos el estudio aquí en la sala y está mi esposa conmigo aquí y decidimos comenzar esta nueva temporada y hacer podcast siempre que el Espíritu Santo nos envíe con un tema en particular, lo vamos a compartir. Y por eso hoy desde la sala de nuestro hogar queremos darle la bienvenida a este proyecto que ha sido una bendición, en algún momento lo fue, y yo sé que comenzará a ser nuevamente de bendición para muchos. Yo le pido de favor que lo pueda compartir. De la única forma que nosotros podemos ser efectivos es que usted lo pueda compartir. Lo bueno de esto es que no solamente estamos aquí en Facebook Live, sino que en algún momento en estos días también va a estar en postproducción en YouTube. Y usted lo va a poder compartir porque vamos a estar tocando temas interesantes, temas delicados, temas confrontativos, temas restauradores y algunos temas que son medios incómodos que la gente no se atreve a tocar. Por eso le pido que comparta y ahora sí, le damos la bienvenida a, bueno, después del Espíritu Santo, a una persona que es muy especial para nosotros, es demasiado importante para el ministerio y es mi esposa, la pastora Xiomara Portalatín. Está aquí con nosotros en el podcast. Esto es un reto para nosotros, es una bendición. Estamos muy expectantes, así que compártelo, invita a un amigo. El tema está interesante, ¿verdad que sí, mi amor? Sí, Está yo interesante. creo que mucha gente también tiene que entender que detrás de un ministerio hay seres humanos. Y yo creo Claro que que la sí. problemática más grande dentro del ministerio a nivel global es que a veces proyectamos un ministerio imposible de vivir porque no utilizan o no tocan los temas humanos que no parecen espirituales, pero no dejan de ser efectivos para un ministerio efectivo. Si yo te preguntara hoy, en base a eso nosotros realmente vamos a estar hablando, la gente nos ha preguntado mucho y yo quiero que tú le expreses lo que a nosotros nos ha funcionado. Y la pregunta es lo siguiente, si yo le pregunto hoy frente a Xiomara Portalatín, eh, ¿qué tú entiendes que sostiene un ministerio? ¿Cuál Pues, sería tu contestación? pues mira, lo que sostiene un ministerio, la clave de lo que sostiene un ministerio es el amor. Porque cuando uno ama, uno cuida, uno hace el bien, uno demuestra que le importa. Uno quiere dar la excelencia a esa persona que uno ama y el mayor ejemplo de amor fue nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros y yo creo que esa es la clave del ministerio, el amor. Ujú. Yo creo que también cuando nosotros amamos, dejamos de servir a Dios por obligación, Claro. porque hay mucha gente que no habla de este tema y es que yo me he encontrado con gente, incluso ahora que somos pastores ya por 4 años, creo que el pastorado nos ha sacado cana y nos ha bendecido la misma vez. Y yo creo que nos hemos encontrado en esta travesía de los 4 años que la gente tiene mucha motivación y euforia por comenzar las cosas, pero no sabe que esto del ministerio es desafiante. Y es como tú dices, si Bastante. la clave no es el amor, la gente entonces va a comenzar a hacer las cosas por obligación, por necesidad o porque pues, O porque alguien lo está haciendo y ellos quieren seguirlo. exacto. Entonces yo creo que partir de esa premisa de que lo que nos ha creado a nosotros el éxito es, no son los seguidores, no son los likes, no es lo que la gente puede ver, es que la gente puede admirar de Amamos nosotros lo que que la hacemos. gente pues realmente Claro no que ve. sí. Yo creo que la clave que nos distingue es que nosotros amamos lo que hacemos. Eh, Nosotros nos disfrutamos todas las etapas, nos las vivimos, incluimos a nuestros hijos que son el fundamento aquí en nuestro hogar, porque cuando Dios llama a un ministro, no llama a una persona más nada. Dios Ujú. no llamó a Brian, Dios llamó a su familia quienes somos, yo que soy su esposa y nuestros 2 hijos que son parte de eso. Ujú. Y si nosotros no sembramos también ese amor y esa pasión en ellos, yo creo que estuviéramos arrastrando una carretilla, pero Ujú. no, nosotros estamos caminando
en nuestro fundamento, que es el Señor, y a base de todo, que es el amor. Tocaste un tema muy interesante que yo creo que va a ser de gran bendición para muchos que nos están viendo. Nosotros tenemos el desafío que hemos viajado el mundo y eso nos deja ver los errores para no cometerlos y las virtudes para nosotros practicarlas también en nuestra iglesia. Y tocaste un punto muy interesante, por eso mi esposa al principio decía, pa, ¿de qué vamos a hablar? Le digo, vamos a poner un tema y vamos a hacer algo bien orgánico porque la gente lo que le gusta es lo orgánico de un ministerio, lo sano y lo transparente. Y tocaste un tema y es de que hemos visto muchas veces de que el ministro está solo, la familia para él es una carga, o mayormente se ve mucho de que el mismo ministerio, si no hay balance, crea una confusión dentro de los hijos donde muchas veces han dicho, pero es que el ministerio me quitó a papá. ¿Qué tú entiendes que a nosotros, como testimonio, porque lo que estamos aquí es testificando en este podcast, no es solamente lo que dice la Biblia, es lo que a nosotros también nos ha funcionado? ¿Tú entiendes qué nos ha funcionado para que Yavi y Jacob sean los primeros que literalmente se vistan para ir para la iglesia? Pues literal. Y más en la edad que están ahora mismo, que nuestros hijos son dos jóvenes, Ujú. ya universitarios. Pero yo creo que lo que nos ha ayudado a nosotros es que desde pequeños siempre los incluimos en el ministerio. Ya vi Jacob desde chiquitos han sido parte del ministerio eh, full. Ellos han estado con nosotros todo el tiempo. Yo he estado 24/7 con ellos. Mis nenes hicieron homeschooling, que prácticamente estuvieron, viajaron con nosotros, Ujú. hicieron misiones con nosotros, vieron necesidad con nosotros. Y yo creo que eso los ha enseñado a ellos a amar y valorar cada etapa de su vida y del ministerio, porque ellos son parte de nuestro ministerio. Entonces, el incluirlo dentro de un ministerio sin obligarlos yo creo que ha sido el éxito de nuestro Eso es ministerio. así. Cuando tú dices que ya a la edad de los nenes, la gente preguntará, nos ven tan joven. Bueno, estamos ya en los 40, Somos jóvenes. somos jóvenes, pero tenemos un niño, bueno, un joven de 19 años, ya casi va para 20 en mayo, literal. Entonces, Jacob tiene 18, ya casi va para 19 en noviembre. Entonces, aunque la gente nos está viendo bien bendecidos y jóvenes, también la gente tiene que entender que nosotros hemos hecho un balance dentro del ministerio. Y una de las cosas que yo quiero testificar, porque para eso es este podcast, para que la gente vea que dentro de que somos ministerios, somos seres humanos. Eso es así. Y le hemos enseñado a nuestros hijos que el evangelio se disfruta. El evangelio no es aburrido, el evangelio no es solamente doctrina, el evangelio no solamente es religión, el evangelio no solamente es ir al culto el domingo y el miércoles. El evangelio es disfrutarlo y vivirlo Eso es así. y poder hacer parte. Por ejemplo, siempre le decimos que, y yo siempre lo he testificado incluso en otros videos, que Xiomara lo que hace siempre cuando comienza el año, no aprendan esto de la pastora, Sí, pero coge la agenda y literalmente comienza, la crucifico. la crucifica literal, comienza a A sacar. apuntar los días de cumpleaños, los días de aniversario. Eso para nosotros es primero. Y lo digo con respeto porque nosotros respetamos cómo cada cual trabaja en su ministerio, pero a nosotros nos ha resultado que Xiomara compra siempre la agenda porque la usamos de papel y siempre toma todos los aniversarios, todos los cumpleaños, todas las fechas importantes de graduaciones y cosas, porque yo soy más olvidadizo en esta relación y eso nos ha provocado que los hijos vean el balance de que papá puede sacar tiempo con él para ir, qué sé yo, a la playa, hace tiempo no vamos, o al cine, pero también papá es el papá que lo monta en un carro y lo lleva a la iglesia también. Eso es así. Eso es bien importante. Para mí, las fechas de cumpleaños, aniversarios son fechas que no son negociables. Y llega un momento que ya los hijos crecen, porque ya Ujú. nosotros estamos en una edad que nuestros hijos son dos jóvenes y hay veces que ni quieren salir con nosotros. Ahora mismo, nuestras últimas vacaciones fueron en diciembre con ellos y yo creo que fueron las últimas porque ya ellos tienen universidad, están enamorados y todas esas cosas. Y hay que disfrutarse esas etapas de los hijos, mientras uno pueda. Porque va a llegar un momento que ya nosotros pasamos a segundo plano Ujú. en la vida de nuestros hijos y solamente se queda lo que sembramos en ellos. Y si nosotros le enseñamos a ellos el amor y la empatía y amar a Dios sobre todas las cosas, eso vamos a cosechar. Pero a veces si nosotros descuidamos eso, que es lo más maravilloso que fue nuestra crianza hacia nuestros hijos,
yo creo que traeríamos un problema a la asistencia hoy en día y yo le doy gracias a Dios que mis hijos son humanos, no son perfectos, tienen debilidades como a lo mejor la tiene cada uno de sus hijos, porque el mero hecho que seamos una familia ministerial no quiere decir que mis hijos son ángeles, no, mis hijos tienen las mismas tentaciones que puede tener un joven, tienen las mismas debilidades que puede tener un joven. Pasan cualquier situación que le puede pasar a cualquiera, no están exentos de que vayan a pasar cualquier situación. Sí, nosotros le inculcamos el temor de Dios sobre todas las cosas, pero entendiendo que son seres humanos igual que todo el mundo, igual que somos nosotros también, porque el mero hecho de que nosotros seamos pastores no quiere decir que no tengamos situaciones, que no pasemos problemas de salud, que no tengamos problemas, pues no, porque la persona que me diga a mí que no tiene problemas de salud o que no ha pasado ningún problema en el ministerio, pues mira, yo le voy a decir, dame la receta porque yo la quiero y yo me quiero ir ya para el cielo para que no me lleguen esos problemas ni esas situaciones. Que somos seres humanos igual que todos ustedes. O sea, que entonces, en base a lo que te escucho, yo creo que el consejo más importante en medio de este tema de los hijos es que a veces los pastores tendemos a ser más rudos con nuestros hijos mismos que con las personas que Dios nos ha Con la confiado para congregación. formar con la congregación. Y yo creo que hay muchos testimonios de gente que yo he escuchado de hijos de pastores que a veces, como son hijos de pastores, como que son más duros con ellos y nosotros hemos aprendido, claro, como tratamos la congregación de la misma manera tratamos a nuestros hijos. Tocando otro tema que me parece muy importante y lo quiero traer a colación y quiero que me contestes de tu corazón. Quiero preguntarte algo muy interesante. De todo lo que nosotros hemos vivido, de evangelismo, bueno, siendo evangelista y también siendo pastor, ¿qué diferencia tú has visto, si alguna has visto, entre el trabajo evangelístico al trabajo pastoral? ¿Cómo tú me explicas esa ensalada y cómo la diferencia de los dos trabajos que nosotros hemos hecho? Ok, son bien diferentes. Son bien diferentes. Acuérdate que el ministerio evangelístico es vamos, regresamos, vamos a otro lugar, regresamos, no nos mantenemos en un lugar fijo. Y yo pienso que el ministerio evangelístico es un poquito más fácil que el pastoral, porque ya el pastoral es una responsabilidad que Dios te entrega unas almas para que tú las cuides, para que tú las eduques, para que las formes, para que las prepares. Y es una responsabilidad muy, muy grande. Muchas personas piensan que el pastorado es fácil, el pastorado no es nada de fácil. Eh, pero cuando caminas en una palabra y sabes que fue Dios el que te puso ahí, eso es lo que hace que el camino sea un poquito más fácil porque no estás solo, sino el Señor está siempre con nosotros y sabemos que cuando Dios llama a alguien, Dios está con él. Ujú. Esto no fue un capricho, no fue una necesidad, porque si tuviéramos la oportunidad de decir que escogemos, yo creo que nos hubiéramos quedado como ministerio evangelístico, pero amamos el pastorado. Hemos aprendido a abrazarlo, a amar a cada hijo de la casa, a cada persona que llega. Yo creo que es un tiempo muy bonito, era necesario Ujú. esta transición, este cambio, aunque no dejamos de ser, ¿verdad?, evangelísticos y estando en las calles también y amando las personas que Dios nos pone en el camino. Pero yo creo que la etapa pastoral es un poquito más, más diferente y más retante. Ujú. Esa es la palabra, porque Concuerdo contigo. cada día tienes que ser mejor, tú tienes que tener cuidado de las cosas que tú haces porque ya tú no estás caminando solo, ya hay un remanente que te sigue, que tú eres su ejemplo, que tú eres su guía y nosotros somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Si Ujú. nosotros hacemos las cosas mal, estamos queriendo decir que fue Dios que nos está enseñando mal y no Ujú. es así, sino el Señor siempre quiere que seamos su máxima perfección aquí en la tierra, por lo tanto, si nosotros queremos que la gente vea a Cristo aquí en la tierra, pues nosotros tenemos que caminar como Él hubiera caminado aquí en la tierra. Escuché en estos días a un gran predicador que dijo, hay gente que la única Biblia que va a leer es nuestra vida, Exacto. literalmente. Somos un libro Entonces, abierto. somos un libro abierto. Entonces, la gente tiene que ver que el evangelio es serio, pero también el evangelio es disfrutable. O sea, se puede disfrutar. Es esa religión que castra, hay que sacarla del sistema
porque siempre nos han proyectado, desde que yo tengo uso de razón, de que el evangelio solamente restringe. Sí hay cosas que en cierta manera nosotros no podemos practicar porque nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de poder manejarnos como Dios dice en su palabra. Yo prefiero, Brian Caro, restringirme en algunas cosas pasajeras para ganar cosas eternas, pero no significa que todo es malo. La playa no es malo, ir al cine no es malo. Entonces, pues nosotros hemos aprendido a balancear que, by the way, mientras te estaba escuchando el pastorado, me hago memoria que en el YouTube, incluso en el YouTube, voy a ver si en estos días me meto y verifico, pero en muchos videos cuando yo era evangelista decía, yo nunca voy a ser pastor. Porque, y lo digo literal, yo digo, yo nunca voy a ser pastor, Dios no me llamó a eso. Y literalmente Dios me cogió así por la oreja y me dijo, no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Añadiendo un poco más a lo que tú comentaste, yéndome en esa misma referencia, tú tocaste mucho lo que es el tema evangelístico. Yo te quiero tocar ahora el tema más pastoral, en la diferencia de dio en el clavo cuando dijiste que el evangelista pues viene y va y pues en cierta manera bendijo la iglesia, se fue, pero no adoctrinó, no formó, no discipuló, solamente pues trajo el evangelio de Cristo, nos fuimos, siembra la semilla y se fue. Ahora, el pastorado, yo creo que saca cana, uno, y dos, conocemos la vulnerabilidad de los seres humanos. El ser humano es muy emocional, el ser humano es muy almático, el ser humano es demasiado impulsivo. Entonces ahí en el pastorado pues uno ve como que las montañas rusas de la gente que hoy quiere, mañana no, hoy quiere orar, mañana no, hoy quiere ir a la celebración, mañana no. Entonces yo creo que ese es el desafío más grande de poder ejecutar lo que es el pastorado. Quiero tocar otro tema muy interesante y es el siguiente. Cuando Dios nos llamó, ¿verdad?, al evangelismo, que empezamos con las cárceles de Puerto Rico, luego de las cárceles de Puerto Rico, Dios nos transicionó a los residenciales de Puerto Rico, lo que es el proyecto de la Iglesia de la Calle. Luego de ahí nos transicionó a las plazas de Puerto Rico y luego de las plazas de Puerto Rico, entonces nos llevó a los estacionamientos de los coliseos de Puerto Rico. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué más nos va a responsabilizar el Señor? Por lo menos yo, me siento emocionado porque sé que Dios va de gloria en gloria y de poder en poder. Pero también en cierta manera me da un poquito de temor porque yo no quiero que la asignación nueva que Dios nos vaya a entregar en los próximos años, que realmente pues no sabemos en el evangelismo qué Dios puede mostrarnos para hacer. Yo creo que el miedo más grande de nosotros como evangelistas es errar en una asignación que Dios nos envíe por, por culpa de esta mente que te dice no se puede. Porque yo siempre digo, el reino se mueve con dos cosas, con fe y con finanza, con dos F, con fe y con finanza, porque muchos de nosotros hemos tenido la bendición de soñar en grande, de tener sueños extraordinarios en Dios, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de que todo proyecto se mueve en tantas finanzas, y ahí es donde tu fe es jamaqueada, porque hoy la gente, pues gloria a Dios, nos aplaude, nos admira. Wow, Brian Caro, Xiomara, han logrado mucho, pero esto ha costado. Por ejemplo, uno de los testimonios más grandes que nosotros tenemos es, y mucha gente desconoce, es que la iglesia y aún cosas del ministerio han salido del bolsillo de nosotros. O sea, nosotros hemos dejado ahorro, hemos dejado nuestros sueldos muchas veces para que el reino avance. ¿Por qué testifico esto? Porque muchas veces, y más ahora que hay redes sociales, solamente se publica ese monstruo del pastor o del pastorado o de las iglesias. Pero realmente no todo el mundo es así. Hay gente como nosotros que entendemos que las finanzas son del Señor, que los recursos son de Él, que todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él y es para su gloria. ¿Cómo nosotros podemos ser efectivos en una generación que solamente tiene en su mente de que, por ejemplo, ofrendar o diezmar es robar? ¿Cómo yo puedo enseñar a esta generación que diezmar y ofrendar no es obligatorio, es revelado, pero se necesita la finanza para estos proyectos tan grandes?
Y yo creo que ese es el desafío más grande que nos ha tocado a nosotros vivir. ¿Cómo, cómo liberamos la mente de la gente? Y tan sencillo como entender que lo que nosotros tenemos no es de nosotros, no nos Exacto. pertenece, sino le pertenece al Señor. Yo creo que cuando tú entiendes que lo que tienes no es tuyo, es de Él, mira, eso hasta en la vida se entiende, porque nuestros hijos no son nuestros hijos, son hijos del Señor. Él fue el que nos los dio. So, prácticamente nosotros somos los encargados de guiarlos y cuidarlos, pero le pertenecen a Él. Cuando nosotros entendemos que lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor, yo creo que ahí somos desprendidos. Ujú. Dijiste todo lo evangelístico y todo, y yo quiero también mencionar, tenemos 2 celebraciones ahora los domingos. Ay, mi madre. Ya Dios nos ha bendecido tanto con la congregación que ya prácticamente no cabíamos en las iglesias. Nuestra iglesia, la gente pensará que es una iglesia grandísima. Bueno, Nuestra el iglesia, templo no es grande, el templo no es grande, pero la la iglesia sí, iglesia es ok. grande. Nuestro templo caben 160 personas apretadas. So, ahora el Señor nos puso, empezando el domingo pasado, una gran misión y un gran reto y lo vencimos. Y junto, ¿verdad?, con nuestro equipo de la iglesia, los servidores, que ellos son parte, porque Brian y Xiomara no fueran los pastores que son ahora si no hubiera una congregación y un equipo de trabajo que nos ayude. Todos somos necesarios en el cuerpo. Así que es bien desafiante, pero cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos es por la misericordia y gracia de Él y le pertenece a Él, yo creo que somos desprendidos. Cuando tú entiendes esa revelación, yo creo que ahí es que a Ujú. veces las personas erran porque no entienden que todo lo que tenemos es por Él y para Él. Qué revelación más poderosa y qué punto tan extraordinario nos diste como pastora. Y todo se resumió en que la gente se evita problemas cuando son desprendidos. El mismo Padre nos enseñó que se desprendió de su único hijo para que todos nosotros fuéramos salvos, aún sabiendo que aunque el propósito de él de entregar a su hijo fue que todos se salvaran, él también tenía el conocimiento que muchos lo iban a rechazar. Cristo dijo, a los míos vine y los míos me rechazaron. Dios, como Padre, se desprendió de su unigénito y la gente no se desprende de las cosas de este mundo. Y por eso, pues la gente muchas veces se le hace más fácil juzgar algo que no entiende y no valora aquello que aún no entiende. Partiendo de la premisa del tema que comenzamos, y una de las cosas que no solamente el amor es lo que sostiene el ministerio, yo creo que también otra de las cosas que sostiene el ministerio es la humildad. Y se lo dice un hombre y una mujer que han corrido el mundo, unos jíbaros del Prado y de Villanueva. El que es de Aguadilla sabe que mi esposa se crió toda la vida orgullosamente en un residencial caserío Villanueva, como la gente le quiera llamar, donde salen los drogadictos, los malos, los matones, mentira. De allí salen abogados, salen alcaldes y salen pastores. Y yo me crié en un barrio donde todos los que me rodean eran los caseríos de Aguadilla. Dicho eso, quiero traer este tema porque hay gente que piensa que yo no me puedo resurgir de donde yo salgo porque hay un pronóstico alto de que todos los que salen de ahí son malos. Pues no, yo creo que nosotros hemos salido desde lo más bajo y hoy a nivel mundial somos reconocidos como un evangelista imperante o un evangelista reconocido, pero lo que nos ha llevado ahí es la humildad. Permanecer humilde. ¿Cómo nosotros, tú que has vivido conmigo, Xioma, por ejemplo, fuimos a Venezuela, 2 noches, casi 15,000 personas. Después hicimos el evangelismo global en Nicaragua, casi 15,000 personas por noche. Donde quiera que vamos en la República, eso es una locura. La gente aclamando a Dios y honrando a través de esa alabanza a Dios, honrando nuestro ministerio. Si tú me preguntas, bueno, te voy a preguntar, porque a veces tengo que dejar eso de que si yo te preguntara, porque te lo voy a preguntar, te quiero preguntar, ¿qué es lo más que tú admiras de nosotros? Porque nosotros podemos resaltar algo que admiramos en el tema de la humildad en base a lo que vivimos y vemos, porque cualquiera es humilde cuando no tiene nada. Claro. Aquí el verdadero humilde es cuando tú estás en el tope. O sea, tú estás en un sitio de 10 y pico mil personas
Y claro, la gente dice, no, soy humilde, pero no le predica ni a Pancho el de la esquina. Claro. ¿Cómo Pues tú lo mira, ves? uno siempre recordando de dónde Dios lo sacó. Yo con orgullo siempre lo he dicho, yo me crié en un residencial público hasta mis 19 años, de ahí salí. eh, Puedo decir que me disfruté mi crianza, no tengo nada de que arrepentirme y si me dieran a escoger volvería a salir de ahí porque me siento orgullosa de donde yo salí. Porque cuando tú sabes quién tú eres, no importa de dónde tú seas, el sitio donde tú te críes no depende de quién tú vas a ser en el futuro. En el Ujú. futuro. La decisión la tomas tú. En los caminos los escoges tú. Es igual que la gente que no sale, ¿verdad? Como debe ser, no es porque a lo mejor los papás fracasaron o le criaron mal. Ujú. La decisión la tomamos nosotros como hijos. Porque yo he visto muchas personas que sus papás son excelentes. Vamos a poner el ejemplo de muchos pastores que hoy en día sus hijos están apartados. Muchas veces no, los padres no tienen la culpa de lo que sus hijos tomaron cuando ellos crecieron, cuando tuvieron el conocimiento. Hay decisiones que nosotros como adultos tomamos. Así que si este podcast lo está viendo algún pastor o alguna mamá que ha sido fiel creyente y sus hijos no le sirven al Señor, mira, no cargues con el sentido de culpa porque no es tu culpa. Si tú le diste un buen ejemplo a tu hijo, si tú estuviste ahí presente y tu hijo en el camino cuando creció se descarrió, mira, sigue orando porque hay una promesa que dice que tú y tu casa le van a servir al Señor. Así que no te rindas y quítate cualquier sentido de culpa porque la culpa no viene de Dios. Porque cuando nosotros volvemos a los caminos de Dios, nuestro pasado queda borrado. Nosotros no tenemos que arrastrar con ninguna cosa del pasado para nada, ni ningún remordimiento, porque somos nueva criatura en Él. Yes. Y si nosotros decidimos vivir en rectitud en Él, pues créeme que no hay pasado que te venga a decir que tú hiciste, porque ya eso quedó borrado. Así que mamá, papá, no te des por vencido y sigue orando por tus hijos, que vamos a ver esa promesa cumplir. Volviendo al ministerio, eh, para nosotros lo que nos ha ayudado es eso, mantener los pies en la tierra. La gente puede decir, yo creo que el que no me conoce, hay personas que han dicho que yo soy un poquito, como que rough, como que yo soy una persona que a lo mejor no te voy a hablar de una, pero cuando entramos en una confianza y hablo, pues entonces ahí tú puedes cambiar mi opinión. No podemos juzgar a una persona y decir que una persona es altiva o arrogante por una primera impresión, porque yo creo que tú no llegas a un lugar bueno, hay personas que a lo mejor sí, y hablas con todo el mundo y te dejas sentir con todo el mundo, no. Hay personas que van entrando en calor en una conversación y tú la vas conociendo. Tú no conoces a una persona en una conversación. No podemos juzgar y decir, esa persona es así, porque a mí me ha pasado. No eres el único que ha pensado, ay, esa persona, hasta que hablo y mantengo una relación con la persona y me doy cuenta que no, que es que a veces hay personas tímidas que no se atreven a expresarse de una. Y es así que no vamos a juzgar y decir que una persona es arrogante o altiva si no la hemos conocido, si no te has sentado con la persona. Y a nosotros nos ha ayudado mucho eso, el entender que somos seres humanos, no nos creemos más que otros. Si nosotros tenemos que hacer las cosas, las hacemos. No tenemos que esperar que alguien venga a hacernos las cosas porque nosotros también tenemos dos manos y nos podemos mover y hacer las cosas. Seamos quien seamos y a lo mejor para muchos el estar cerca de Brian es wow, qué brutal. Hay personas que solamente las he escuchado y las he visto decir, yo solo quiero tocarlo. Y no es que esas personas idolatren el hombre, sino que esas personas a lo mejor le pusieron una señal al Señor que dice, si yo lo toco, yo voy a recibirlo de parte de Dios, porque nosotros como personas no tenemos nada para darte. Nosotros no tenemos nada, pero cuando nosotros reflejamos y portamos a Dios, tenemos mucho para dar, porque sin Dios no somos nada y el entender que todo es por Él y para Él, yo creo que eso es lo que nos hace mantenernos firmes. Tocaste un tema muy interesante y creo que la gente lo tiene que escuchar. Nosotros tenemos dos manos y trabajamos. El verdadero líder no es el que manda, Yes. es el que enseña cómo se hacen las cosas. El mismo Cristo dijo, yo vine al mundo para servir, no para ser servido. Nuestros hijos espirituales, discípulos, gente que nosotros nos confió el Señor, pueden decir a viva voz como testimonio de que lo que estamos hablando aquí es una realidad. Yes. Y es de que, por ejemplo, tocamos el tema de la iglesia en la calle en el camión, comienza a las 7 de la noche, a las 11 de la mañana nosotros estamos allí.
sudando, muchas veces todo apestoso porque sudamos todo el día, gracias a Dios que compramos el camper. Eso ha Cogiendo sido aguacero. una bendición. Montamos silla. Yo creo que yo llevo como de 10 años de la iglesia en la calle, creo que llevo como 2 iglesias en la calle que no hago mucho, lo tengo que testificar aquí, porque ya he delegado bastante y tengo un grupo extraordinario que nos ayuda. Y lo que quiero es eso, porque no es muy saludable tampoco que toda la vida yo esté desde muy temprano. Lo más factible es que yo tenga Pero un lo equipo haces, de pero lo trabajo. Ah, haces. claro, yo tengo un equipo de trabajo y lo bueno sería que yo llegara a orar, a descansar y a ministrar. Pero tú sabes que yo he tratado, Yo creo que una sola vez lo intentaste y te estabas volviendo loco. pero no puedo. Igual en la iglesia. Mira, en la iglesia hay un equipo de trabajo donde una vez al mes trabajan lo que es la limpieza Profundo, la general, general. la profunda. Y el que sabe, sabe. Yo pinto la iglesia, yo brego con cemento, no brego con electricidad porque no sé, para eso tengo a Jacob. Pero yo hago de todo. Yo soy sonidista, yo soy psicólogo, constructor, terapista. Bueno, nosotros somos de todo. Y Todo. yo creo que eso que tocaste de ser humilde, tener amor por el ministerio y no exigir más de lo que no modelamos, yo creo que somos buenos mayordomos del liderazgo cuando nosotros exponemos en que todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que hacemos es por Dios y ahora en esta nueva temporada. Quiero tocar ya un tema un poco más profundo y un poquito más confrontante ya para ir culminando, porque quiero dejar muchas cosas en el tintero para el próximo podcast. Y es lo siguiente. Nos ha caído, como dicen los boricuas, muchos chinches estas últimas semanas y meses porque Dios puso en nuestro corazón y es lo que la gente no entiende. Si algo yo le quiero enseñar a la gente es que nunca juzguen lo que Dios le puso en el corazón a alguien. Es como, por ejemplo, Dios le dice a Noé, construye un arca porque viene un diluvio. Dios se lo dijo a Noé. La gente lo vio construyendo, lo juzgó, lo criticó y cuando vino el diluvio, Todos querían entrar. todos querían entrar. De igual manera, nosotros siempre hemos hecho la iglesia en la calle por más de 10 años, 12 años, en realidad vamos a celebrar 12 años, gratis, no hemos cobrado un peso, todos nosotros lo hemos invertido, nadie puede decir que nosotros hemos levantado una ofrenda, nunca en la iglesia en la calle, en el proyecto, nunca hemos cobrado entrada, siempre damos 25 paquetes de alimentos, nos sale casi 4,000 y pico de dólares todos los meses y lo hacemos con mucho amor. Eh, y Dios puso en nuestro corazón celebrar los 12 años de trayectoria en uno de los venues más importantes de Puerto Rico. La realidad del caso es que a mí me hubiese encantado hacerlo gratis, pero cuando yo me reúno con el productor, porque eso es otra, yo soy pastor, yo no soy productor de eventos. O sea, yo puedo decir allí, yo soy Brian Caro, yo soy cristiano y yo quiero hacer el evento Coca-Cola Music Hall. La gente lo primero que me va a decir, ok, necesito un productor. ¿Ves? Y todo el mundo sabe que el productor es un trabajo, que ellos van a acarrear un por ciento. Claro. Entonces, cuando entramos y nos dicen del saque, esa fue la primera reunión. Ok, para entrar son $35,000. ¿Cómo nos quedamos tú y yo? Tuvimos que ponerle un precio a la taquilla por el venue, Exacto, no a la palabra. no a la palabra. Entonces, yo, y le digo públicamente, y lo digo con mucho respeto, la gente, que ¿por qué no lo hace en la calle? Todos los meses nosotros lo hacemos en la calle. Que ¿por qué no lo hacen en las cárceles? Nosotros hemos estado en casi todas las cárceles de Puerto Rico. ¿Por qué no lo hacen en el caserío? Porque lo hemos hecho en casi todos los caseríos. ¿Por qué no lo hacen en las plazas de Puerto Rico que es gratis? Porque lo hemos hecho en casi todas las plazas de Puerto Rico. Esto es un sueño de Dios, luego lo puso en nuestro corazón, pero hay una realidad. Y la realidad no es que Brian Caro y Xiomara se quieren hacer millonarios con este tipo de eventos. La verdad irrefutable aquí es que yo traté de decir allí que yo soy hijo de Dios y los del Coca-Cola me dijeron que no le No, importaba. y esto es una inversión que nosotros Exacto, hacemos. Si nosotros tuviéramos los 70, $80,000 que cuesta, lo podríamos haber hecho de gratis, claro. porque sí se puede hacer de gratis. Nosotros cubriendo todo ese gasto, claro que sí, consiguiéndonos $80,000 que no los tenemos y hacerlo de gratis. Pero la gente lo que no entiende es que eso lleva unas inversiones porque vienen unas personas que no son de Puerto Rico, que son unos adoradores.
y a ellos hay que costearle unos boletos, hay que costearle un hospedaje, hay que costearle su comida, más hay que bendecirlos, hay que darle una ofrenda. Ujú. Y yo sé que mucha gente habla sobre eso Claro. por el desconocimiento, pero todo esto lleva un andamiaje. Hay unas causas que a lo mejor para ti fuiste al evento, ay, qué brutal, pagué una taquilla de $65, para ti fueron $65, pero para nosotros fue 80. Entonces, yo digo que cuando tú quieres algo y cuando quieres apoyar a un ministerio y cuando tú crees en ese ministerio, no importa lo que sea. Voy a poner un ejemplo aquí nosotros. El que conoce a Brian, saben que Brian estaba loco por ver a Juan Luis Guerra. No pudo verlo cuando vino a Puerto Rico porque cayó domingo y nosotros los domingos no los comprometemos porque es el domingo es del Señor. Nosotros nos congregamos. No se pudo ver en Puerto Rico. Pues vino a República Dominicana. Nosotros tuvimos que comprar una taquilla, comprar un boleto y comprar un Y pasaje. caras que salieron. Y no es porque querían darnos el lujo, no, es que si yo quería ir a verlo y esa era mi oportunidad para verlo, a uno no le importa invertir en algo que no lo disfrutamos, que dio un buen mensaje, porque en medio de su música y todo, Juan Luis llevó un mensaje a toda esa gente que a lo mejor estaba por allá, muchas personas estaban tomando y todo, pero él sembró una palabra. Yo no pagué porque quería idolatrarlo o algo así, sino porque a mí me gusta lo que él proyecta. Por lo tanto, aquí se está invirtiendo en algo porque yo creo en eso. Entonces, si cualquier persona secular por ahí puede hacer cualquier cosa y la gente lo respalda, que nosotros, el cuerpo de Cristo, porque no nos podemos apoyar y respaldar unos con otros. Ujú. Mira, aunque yo no lo entienda, ¿sabe? Pero entonces, ¿por qué si yo no lo entiendo, yo lo voy a criticar? El Dios que le habló a Brian, no le habló a otras personas. Yo soy de las que Dios le habla a él y yo me voy a tocar con él, aunque no lo entienda. Porque muchas de las cosas que Dios le ha hablado a él, yo no las entiendo. Pero yo le digo, Dios te habló, yo te creo, porque yo creo en el Dios que le habla y yo creo que el Dios que él me modela. Por lo tanto, yo le digo, vamos para allá, vamos por Coca-Cola. Salen tanto, vamos para allá. ¿Cuánto tenemos? Nada, pero vamos para allá. Porque cuando Dios habla, Dios respalda. Eso es Y así. Dios nunca va a dejar un hijo en vergüenza. Eso es Nosotros así. estamos fiel y creyente de que el Coca-Cola se va a dar, estamos caminando, trabajando para eso, pero contamos con cada uno de ustedes, contamos Exacto. con ustedes como iglesia, como cuerpo. Tú quieres bendecir a alguien, a lo mejor hay muchas personas que no van a llegar a una plaza, no van a llegar a un caserío, porque a lo mejor pues, son de otra clase social, por decir Ujú, ujú, algo, pero si usted lo invita para un Coca-Cola, esa persona a lo mejor se siente cómoda ujú. y aunque no sea una persona que sea creyente y practicante, ese día se puede sembrar una semilla en esa vida y su vida va a ser transformada y va a ser igual, porque esto no va a ser un evento más. Al pastor usted lo ve en la iglesia, el evangelista de la calle usted lo vio en la calle, pero en el Coca-Cola usted va a ver el pastor y el evangelista fusionados, llevándote a que tú tengas una experiencia, no con él, sino con el Espíritu Santo, que es el único que convence. Así que vamos a apoyar esto, vamos a compartirlo, vamos a hacer de bendición y orar para que Dios levante otros ministerios y sigan haciendo esto. Así que contamos con cada uno de ustedes. En una ocasión, ya para concluir, eh, Jesús veía como el pueblo pedía el Mesías, sin embargo lo tenía de frente. ¿Por qué la gente no vieron al Mesías aún teniéndolo de frente? Porque le llegó como ellos Como no ellos esperaban. esperaban. Entonces a veces cuando las cosas no son como tú esperas, las rechazas, las juzgas, las criticas, pero dentro de sí ni tu crítica ni tu rechazo paraliza la asignación de Jesús en la Eso es así. tierra. Me atreví, creo que soy el único evangelista en Puerto Rico. Sí ha visto cantantes, pastores, pero evangelistas como tal que han hecho el venue del Coca-Cola, creo que no. Y si sí, pues le pido perdón, pero creo que no. Y yo voy a ir ahí porque Dios me habló. Eso va a ser el 7 de junio. Como dice Xiomara, hemos cogido todas las clases sociales. La gente dice, ay, entonces los drogadictos, fuimos a los caseríos. Ay, los presos, fuimos a los presos. ¿Has ido a programas también? Por ejemplo, los programas de drogadictos hemos ido. ¿Qué nos falta? La clase social, donde muchos, como dice Xiomara, no van a los caseríos, hermano, le gusta coger calor.
Dice, si hay en aire en Coca-Cola, pues voy. Pues mira, si eso fue la excusa de Dios. Mira, ¿sabes cuánta gente en menos de un día llena choliseos para traer morbosidad y traer legiones de demonios? Porque hay que llamar las cosas así. Y la gente se desborda. Y nosotros llevamos 12 años que, by the way, todo ese tipo de gente no vive en Puerto Rico. Nadie de ellos ha sembrado nada. Ellos vienen a recoger los chavitos y se van. Vamos a honrar al predicador que lleva 12 años dando duro y dando cátedra de lo que es el verdadero evangelismo, y por eso vamos a celebrarlo en el Coca-Cola. Vamos el 7 de junio, ya tenemos confirmada Génesis, Colón, cita con el Padre, y tenemos unas sorpresas por ahí también. No una, tenemos más de 4 Mi sorpresas amor, más. y yo creo que cuando nosotros entendemos que todos nos necesitamos, a lo mejor Brian no se parece a ti, a lo mejor yo no me parezco a ti, o al Dios que tú tienes revelado, pero estamos hablando del mismo Dios. Ujú. Dios, nos actualizamos en los tiempos. La palabra sigue siendo la misma porque la palabra que se lleva y el mensaje es el mismo. Pero a lo mejor hay personas que o algún tipo de persona no le va a poder llegar y Dios levanta un joven. Porque tú eres joven todavía, mi amor. Y medio Casi loquito. cuarentón, pero eres joven. Un joven que tiene unos tatuajes que son de su pasado, de donde Dios lo sacó, porque cuando el Señor lo rescata, ya él tenía esos tatuajes. Y esas son las marcas que Dios le ha dejado, porque la gente dice, porque no se los borra. Eso también es mutilar el cuerpo, porque eso hay que meterle un láser y hay que quemar la piel. Entonces, juzgamos por unos tatuajes, pero sí te aplauden si te pones un láser y te los quema. Ujú. Entonces, ¿qué moral estamos hablando ahí? ¿Qué palabra tan errónea estamos hablando ahí? Así que no juzguemos. Mira, nosotros necesitamos al que usa falda, al que no se maquilla, al que tiene el pelo largo, al que tiene el pelo corto, al que tiene las pantallas, porque no podemos juzgar aquí nadie, porque si vamos a hablar de el templo somos nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, cómo nos manejamos. El juzgar, ya estamos pecando. Cuando tú levantas tu dedo para juzgarlo, ya tú pecaste. Entonces, a lo mejor para ti él es un pecador porque tiene unos tatuajes, pero tú estás pecando porque tú lo estás juzgando. Dios no nos llamó a nosotros a juzgar, Dios nos llamó a orar los unos por los otros. Si hay algo que a ti no te gusta de alguna persona, ora. Ora y ponlo en las manos de Dios, porque aquí el que cambia, el que redarguye es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y si la obra no es de Dios, cae. Pero si Y la no, obra es de Dios, claro, prevalece. permanece. Y yo creo que hay algo que no es refutable y son los frutos. Ujú. Nosotros llevamos 18 años reconciliados con el Señor, yo convertida, porque así fue mi primera experiencia con el Señor, que ha sido lo más maravilloso que ha pasado en mi vida, porque gracias a eso tengo un matrimonio estable, tengo unos hijos que le sirven al Señor, que se han mantenido rectos y puros para Él, y yo declaro que los tuyos también van a ser así, porque se puede y se puede. Así que no vamos a estar perdiendo el tiempo en juzgar cuando podemos nosotros orar por esa persona para que Cristo se le revele. Si nos unimos más como cuerpo y nos apoyamos y dejamos de estar juzgando y señalando, yo creo que hacemos quedar a Dios mejor, porque a veces cuando nosotros juzgamos y criticamos a otra persona que es de Dios también, yo creo que estamos dejando y modelando un Dios que no es real. Porque Dios, si estuviera aquí, no te estuviera juzgando y señalando. Al contrario, te ponía las manos, oraba por ti para que el Espíritu Santo te transformara Es más lo que nos une que de lo lo que que nos nos divide. separa. Así que eso ha sido la pastora Xiomara dando rafagazos por ahí para abajo, que ha sido una bendición. Gracias. Yo creo que la gente puede decir lo que sea, pero yo creo que cuando tú le entregas el micrófono a tu esposa y desde la sala de tu hogar se conversan estos tipos de cosas, y quiero que la gente entienda que no hicimos este podcast con la intención de juzgar, ni de criticar, ni tampoco de defender. Yo creo que nosotros tenemos un Dios que nos defiende, pero sí estos temas son muy importantes tocarlos, porque por años a veces hemos orado, hemos silenciado, pero hay una generación que está siendo maltratada. Y yo creo que nosotros como pastores en Puerto Rico tenemos la autoridad legal para nosotros tocar este tipo de temas con respeto, respetando el que Claro, difiera. y mientras otros usan estas plataformas Claro. para bochinche o para juzgar y criticar, pues nosotros las utilizamos para decirle
que se puede, que se vale llorar, se vale reír, pero hay un Dios que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Eso es así. Bueno, nos gustaría saber qué tema les gustaría que nosotros tocáramos en el próximo podcast. Siempre o casi siempre va a estar mi esposa al lado. Sí voy a tener alguno que otro invitado, pero gente que estén ligada a nuestro corazón. Y todo va dirigido a cómo añadir con respeto y con amor temas de valor dentro del ministerio. También vamos a tocar temas para el inconverso, porque hay muchos inconversos que tienen una idea de Dios muy errónea por culpa de terceras o cuartas personas que han manejado mal el evangelio. Y todo ese tipo de cosas vamos a tocar en el podcast, vamos a estar hablando temas muy interesantes. Entonces yo le pido que si usted no se ha hecho parte de nuestro Facebook, de nuestro TikTok, de nuestro YouTube, de nuestro Instagram, pueda hacerlo todo bajo Brian Caro. Es bien importante y la gente tiene que entender que todo lo que tiene el checkmark azul son de nosotros. Lo que no tiene checkmark azul, lamentablemente, son gente que se ha levantado para hacer un tipo de daño y está haciéndose pasar por nosotros. No somos nosotros. No mandamos mensajes por No inbox. mandamos mensajes por inbox. Eso no somos nosotros. Es bien importante que pueda ser de nuestra parte. Si usted quiere comprar las taquillas, los tiquetes para el Coca-Cola, puede hacerlo a través de www.tiquetera.com, www.tiquetera.com. Es el 7 de junio 2026 de este año a las 4 de la tarde. Ya lo que queda de taquillas son las de 65, 45 y 25. 65, 45 y 25. Eso es lo que sale. A lo mejor tú en McDonald's, Burger King, anuncio no pagado. Y usted sabe que todo eso va a la barriga y después de la barriga usted sabe el resultado. Lo importante es que esta palabra va al espíritu y eso crea una renovación y cuando Dios entra en la vida de alguien la restaura por completo. Así que esto fue el podcast desde casa y queremos que también usted lo pueda compartir y pueda ser de bendición para la próxima. De parte de Xiomara y yo le decimos chao, Chao, chao. chao. La iglesia en la calle, la experiencia en el Coca-Cola Music Hall, domingo 7 de junio 2026.